Soy una mujer de 25 años que recientemente dejó que su padre, con quien no tenía contacto, se mudara conmigo después de su jubilación, con la esperanza de construir un vínculo. Pero todo salió muy mal y ahora estoy muy confundida sobre qué hacer. Todo comenzó hace 10 años cuando mi padre me abandonó y me dejó viviendo con mi tía. Tenía 15 años en ese momento y mi madre había fallecido de un aneurisma 4 años antes. Mi madre era la segunda esposa de mi padre y él ya tenía 2 hijos antes de eso, que eran un poco mayores que yo. Nunca me llevé bien con mis hermanastros y no tengo ningún contacto con ellos ahora. De hecho, cualquier relación que tenía con ellos terminó en cuanto mi padre me dejó en la casa de mi tía ese día. Nunca fui particularmente cercana a mi padre, pero teníamos una relación decente. En realidad, siempre fui más cercana a mi madre y mi padre y yo teníamos una relación normal y civil mientras vivía con él. Mis hermanastros pasaban la mitad del mes con nosotros y luego se mudaban a la casa de su madre el resto del mes, así que no tenía que soportarlos mucho tiempo. Las cosas fueron realmente malas hasta que mi madre falleció y luego comenzaron a deteriorarse. Mi padre se volvió muy raro después de la muerte de mi madre y empezó a actuar de manera muy diferente. Yo era la única persona que vivía con él de manera permanente y mis hermanastros venían y se iban. Empezó a beber, a dormir menos y a faltar al trabajo, y en general las cosas estaban mal. También dejó de hablarme y solo me hablaba si necesitaba algo. Aparte de eso, no hablábamos entre nosotros porque ambos estábamos lidiando con nuestro dolor de maneras diferentes. Eso continuó durante un par de años y cuando tenía 15 años, un día me dijo que íbamos a visitar a mi tía. La hermana mayor de mi madre nunca se había casado y no tenía hijos propios. Tenía una buena relación con ella y a menudo la visitaba, pero nunca con mi padre, así que sabía que algo extraño estaba sucediendo ese día, pero no quería pelear con él, así que lo acompañé. Me llevó a la casa de mi tía, pero cuando llegó el momento de bajarnos del auto e ir adentro, me dijo que iba a buscar algo para comer y que me adelantara y que él llegaría más tarde después de haber comido algo. Traté de convencerlo de que viniera conmigo y estaba segura de que habría algo de comer en la casa de mi tía, pero él insistió en que quería tomar una copa antes de entrar, ya que esto iba a ser difícil para él, así que no discutí mucho y simplemente entré sola. Cuando estaba dentro, mi tía me dijo que sabía que esto iba a ser difícil para mí de aceptar, ya que papá no podía seguir haciéndolo. No tenía idea de lo que estaba hablando y cuando le pedí que me explicara, ella fue la que finalmente me dijo que esto iba a ser algo permanente. Me dijo que aparentemente mi papá había hablado con ella y le había dicho que no creía que pudiera seguir siendo un buen padre y que pensaba que lo mejor sería que me mudara con ella y viviera con mi tía. Sus hijos mayores ya se habían ido a la universidad y yo era la única que quedaba, y en un par de años me iría a la universidad, así que él quería que tuviera un buen hogar y un entorno decente en el que crecer hasta entonces. Con él siempre sería miserable y él quería que tuviera lo mejor de todo, así que me dejaba con mi tía. Cuando mi tía me contó todo esto, estaba realmente sorprendida porque él no me había dicho una palabra sobre esto y no tenía idea de que esto iba a suceder. Juzgando por mis expresiones, mi tía también se dio cuenta de que no sabía nada al respecto y me dijo que mi padre le había dado instrucciones claras de no hablarme de esto hasta que me hubiera dejado y ahora finalmente entendía por qué. Luego me abrazó y me dijo que todo estaría bien y estoy muy agradecida por eso porque realmente se aseguró de que así fuera. Se hizo cargo de mí como si fuera ambos padres y realmente me cuidó, algo por lo que siempre estaré agradecida. Un par de días después de eso, mi padre vino a dejar todas mis pertenencias en la casa de mi tía, pero como antes, no puso un pie en la casa y tampoco intentó hablar conmigo. Para entonces, ya había aceptado lo que estaba pasando y no traté de hablar con él. No creo que nos quedara nada más que decirnos en ese momento. Habían pasado 4 años desde la muerte de mi madre y prácticamente habíamos dejado de hablarnos, y este cambio solo estaba haciendo las cosas más permanentes. Después de que completó los trámites legales con mi tía respecto a mi custodia, se fue de nuestras vidas para siempre. No volví a saber de él y, honestamente, no tenía idea de lo que había estado haciendo porque cortó los lazos con toda su familia. Ni siquiera mis abuelos, sus padres, sabían dónde estaba o qué estaba haciendo. Mis hermanastros probablemente lo sabían, pero nunca nos dijeron nada y yo nunca pregunté, era como si hubiera desaparecido. Han pasado 10 años desde que eso sucedió y la vida ha sido buena para mí después de eso. Como mencioné anteriormente, mi tía asumió el papel de ambos padres. Ella fue mi madre y mi padre y me proveyó en todos los aspectos posibles. Afortunadamente, todos mis abuelos habían creado un fondo universitario para mí, así que mi educación no fue un problema y pude ir a la universidad y terminar mi carrera. Después de graduarme, conseguí un trabajo y actualmente estoy viviendo mi mejor vida. Soy desarrolladora de software, tengo un sueldo cómodo y vivo bien. Las cosas han sido buenas para mí y estoy agradecida por eso. Pero hace 2 semanas, mi padre se puso en contacto conmigo y fue lo más inesperado que me ha sucedido. Me contactó a través de un correo electrónico, ya que era la única forma pública de contactarme,
Y me escribió diciendo que tenía algo muy importante de lo que hablar conmigo y me envió su número para que pudiera contactarlo si quería. Lo pensé durante un día entero y al final decidí que debía morder la bala y hacer la llamada. No lo discutí con mi tía ni con mis abuelos antes de hacerlo porque quería que fuera mi propia decisión y no quería que influyeran en ella. No sé si fue lo correcto, pero ya está hecho, así que no puedo evitarlo. De todos modos, cuando llamé a ese número, mi padre contestó casi instantáneamente y en realidad parecía muy feliz de hablar conmigo, pero yo no estaba tan feliz. No sabía cómo sentirme al respecto y tenía emociones encontradas. Escuché su voz por primera vez y luego se disculpó conmigo por todo lo que me había hecho pasar y me dijo que había fallado en ser un buen padre y lo sabía. Podía notar que estaba emocionado y yo también, pero ahora no sé si estaba actuando o si realmente se sentía arrepentido por lo que hizo, pero en ese momento parecía bastante genuino y me dejé llevar. Me dijo que había pasado todos los días de los últimos 10 años pensando en cómo me había hecho mal y quería compensarlo, pero no sabía cómo, ya que no creía que hubiera nada en este mundo que pudiera hacer para compensar lo que había hecho. Me dijo que debería haber sido un mejor padre, especialmente después de que acababa de perder a mi madre, pero estaba tan consumido por el dolor de perder a su esposa que se olvidó por completo de mis sentimientos y sabía que había fallado en darme el tipo de entorno que necesitaba para sanar. Y aparentemente ahora el universo lo estaba castigando por todo lo que había hecho en el pasado, o más bien por lo que había dejado de hacer en el pasado. Estas eran sus palabras y las encontré realmente confusas, así que cuando le pregunté qué estaba pasando, me dijo que se había jubilado y ahora estaba completamente solo. En la llamada telefónica, me dijo que ahora que se había jubilado, necesitaba un lugar donde quedarse. Me dijo que había vendido la casa en la que solíamos vivir hace un par de años y decidió viajar, pero ahora que tenía casi 60 años, ya no estaba interesado en ese tipo de vida y quería tener algo de estabilidad nuevamente. Me dijo que solo necesitaba un par de semanas para encontrar un lugar y hasta entonces quería pedir que le permitiera vivir en mi casa. Estaba un poco confundida porque no habíamos estado en contacto durante 10 años y bien podría haberle pedido a uno de sus otros hijos que lo ayudaran en este caso. Así que le pregunté si mis hermanastros no estaban dispuestos a dejarlo mudarse con ellos. Y tristemente me dijo que ellos ya tenían sus propias familias y no querían dejarlo quedarse con ellos porque aparentemente eso sería demasiado perturbador para ellos, así que yo era su última opción. Me dijo que estaría bien si yo también me negaba, pero que solo quería intentarlo porque también quería compensar el pasado y darnos una oportunidad real de tener una buena relación, ya que también estaba envejeciendo y quería hacer las cosas bien antes de fallecer. Fue emocionalmente cargado y no pude decir que no, así que le dije que estaba bien y que podía vivir conmigo hasta que encontrara un lugar para él. Estaba realmente feliz cuando acepté y me dijo que no me arrepentiría porque se aseguraría de que me diera cuenta de lo importante que siempre había sido para él. Quería tener una relación real con él y tal vez sea tonta, pero así soy como persona, así que acepté dejarlo quedarse conmigo hasta que pudiera encontrar un lugar propio. Le di mi dirección y en 2 días llegó a mi casa. Sin embargo, para mi sorpresa, no llegó solo. Mientras hablábamos por teléfono, nunca mencionó ni una sola palabra sobre traer a otra persona, pero cuando llegó a mi casa, había una joven de mi edad con él y no podía entender quién era porque nunca había visto a esa persona antes. Por un segundo me asusté al pensar que podría ser otra hija, lo que significaría que había estado engañando a mi madre, ya que la mujer no podría tener más de 30 años. Pero luego tuve una sorpresa aún mayor cuando me dijo que la mujer con la que había llegado a mi casa era en realidad su novia. No dije nada en ese momento, simplemente les di la bienvenida y decidí hablar con él sobre eso más tarde en privado porque no quería hacerla sentir incómoda. Ella parecía una persona agradable e incluso me saludó muy amablemente y todo, así que decidí hablar con mi papá en privado sin avergonzarla. Después de que se instalaron, un par de horas después, decidí preguntarle a mi papá si podía hablar con él en privado porque su novia estaba tomando una siesta y él estaba despierto, así que no la molestaríamos. Cuando finalmente estuvimos alejados de su novia, le pregunté qué estaba pasando y luego comenzó a contarme toda la historia. Me dijo que en realidad había perdido mucho dinero recientemente, ya que había intentado iniciar un nuevo negocio hace un par de años. Pero desafortunadamente ese negocio no había salido bien y tuvo que devolver todo el dinero que había invertido y lo dejó en la ruina, así que tuvo que vender la casa por eso, no porque estuviera viajando como me había dicho inicialmente. Y vendió la casa hace solo un par de meses, no hace un par de años como había dicho. Me dijo que tenía que mentir al respecto porque de lo contrario nunca lo habría dejado mudarse conmigo, y tenía razón, nunca lo habría hecho. Me dijo que solo quería hablar conmigo y hacer las paces conmigo, ese era su objetivo, pero también necesitaba realmente mi ayuda y sus otros hijos le habían dado la espalda en sus momentos de dificultad, así que yo era su única opción. Me sentí un poco mal porque me había mentido y estuve a punto de echarlo, pero su condición era tan lamentable que no pude echarlo. Estaba al borde de las lágrimas mientras narraba su historia y me dijo que había creído que podía darle un giro a su vida al iniciar un nuevo negocio, pero había olvidado que ya era un hombre mayor y no había ninguna posibilidad de que funcionara. Era un montón de tonterías emocionales para manipularme y soy una tonta crédula, así que funcionó.
Tiendo a hacer lo que mi corazón dice en lugar de lo que cree mi cerebro, y ese es mi gran error. Después de descubrir la verdad por él, decidí decirle que ya no podía vivir conmigo y que tenía que irse de inmediato porque estaba realmente enojada de que me hubiera mentido. Pero entonces literalmente empezó a suplicarme y me dijo que ninguno de sus otros hijos le estaba hablando y no tenía amigos en los que pudiera confiar. Así que yo era literalmente su única opción y si lo echaba no tendría a dónde ir. Traté de discutir con él, pero empezó a llorar y es bastante mayor, me dolió verlo llorar, así que le dije que podía quedarse conmigo, pero que tendría que empezar a buscar un nuevo lugar y no iba a permitir que esto continuara indefinidamente. En un par de meses tendría que mudarse y me aseguraría de ello. Así que le di un plazo y luego terminó esa discusión. Han estado viviendo conmigo desde entonces y ha sido normal, no han intentado hacer nada y estaba bien con este arreglo porque sabía que mi papá se iría en un par de meses de todos modos. He minimizado la cantidad de interacción que tengo con él, pero su novia no sabe nada al respecto, así que trato de ser amable con ella porque siempre es amable conmigo. Parece ser una persona agradable que sabe lo que está pasando detrás de escena y me da un poco de pena. Quería contarle todo lo que estaba pasando, pero luego pensé que no era mi lugar decir nada, así que me abstuve de hacerlo. De todos modos, hace 3 días llegué a casa temprano del trabajo porque me sentía un poco mal y mi papá no estaba en casa en ese momento. Lo sabía porque cuando llegué, no vi el auto de mi papá estacionado y sabía que no estaba cerca. Cuando estaba dentro de mi casa, podía escuchar algo en mi habitación y me pareció muy confuso porque mientras estaba fuera, pensé que era de sentido común que nadie debía entrar en mi dormitorio. Cuando entré, vi que la novia de mi papá estaba sentada de espaldas a mí y estaba revisando mi armario. Pude darme cuenta de que estaba buscando algo y tenía auriculares puestos, así que probablemente no me vio venir. Así que me acerqué a ella y la toqué en el hombro, y luego se dio la vuelta. Parecía realmente sorprendida de verme y salió disparada del armario como si estuviera en llamas. Cuando le pregunté qué estaba pasando, me dijo que solo estaba buscando ropa porque la suya estaba sucia en ese momento. En primer lugar, eso era una mentira obvia porque sabía con certeza que había traído suficiente ropa y solo un par de ellas estaban en la lavandería en ese momento. En segundo lugar, incluso si necesitara ropa, sería bastante tonto buscar ropa en mi armario, ya que yo era mucho más grande que ella y no le quedarían bien. Así que, una vez más, le pregunté qué estaba pasando y seguí presionando hasta que finalmente me dijo la verdad. Me confesó que mi papá la había puesto a hacer esto y le había dicho que buscara cualquier documento relacionado con la casa porque lo necesitaría. Cuando le pregunté si él había mencionado algo sobre por qué, me dijo que él no había dicho nada al respecto, pero que en ese momento estaba con un abogado y eso era todo lo que sabía. Me resultó bastante fácil juntar 2 y 2. Probablemente estaba planeando hacer algo con la escritura y estafarme con la casa o algo así, porque de lo contrario no tenía ninguna razón para buscar documentos relacionados con la casa y luego hablar con un abogado. Estaba realmente enojada, así que decidí hacer lo que ya había estado planeando hacer de todos modos y le conté a la novia de mi papá la verdad sobre él y mencioné cómo él no tenía nada ni a nadie más, y que por eso estaba conmigo, e incluso yo iba a echarlo ahora que había descubierto la verdad de que estaba planeando estafarme con la casa. No sabía cómo estaba planeando hacer eso, pero estaba segura de que era algo turbio e ilegal. No iba a permitir que eso sucediera, así que le dije la verdad y ella estaba escandalizada. Inmediatamente empacó sus cosas, me dio las gracias y luego se fue de la casa. Un par de horas más tarde, todavía estaba furiosa cuando mi papá regresó a casa. Lo dejé buscar a su novia por toda la casa y luego, cuando finalmente vino a preguntarme qué había pasado, le dije que había encontrado a su novia buscando en mi armario y se puso muy nervioso. Me dijo que no le había pedido que hiciera eso, pero no iba a creer ni una palabra de lo que decía. Le dije que le había contado la verdad sobre lo que me había dicho, asumiendo que ella ya no lo sabía, y resultó que no sabía nada sobre él, y cuando se enteró, se fue de inmediato. Así que ahora no solo se quedó sin novia, sino que también se quedó sin un lugar donde vivir porque lo estaba echando. Empezó a gritar como un loco en el momento en que le dije que su novia se había ido y me dijo que no tenía derecho a hacerle eso porque no era mi lugar decir nada. Me dijo que iba a contarle a su novia de todos modos en un par de días, pero que tenía que venir de él para que al menos fuera honesto. Me dijo que estaba buscando oportunidades de negocio y por eso había salido, no para planear nada turbio con su abogado, y dijo que era insultante que siquiera pensara de esa manera y que no le había dicho a su novia que buscara la escritura y que debía haber sido un malentendido. Pero no le creí, ni siquiera un poco, ya que su novia no tenía ninguna razón para mentirme y sabía que él estaba mintiendo. Así que tuvimos una gran pelea y terminó con él saliendo de la casa y diciéndome que pagaría por esto porque había arruinado la única relación en su vida que significaba algo para él. Durante los últimos 3 días he estado pensando en ello y ahora me siento un poco culpable por lo que pasó, porque en caso de que estuviera diciendo la verdad, arruiné su vida sin razón. Sé que ha cometido su parte de errores y no me ha tratado correctamente en el pasado, pero eso no significa que tenga que rebajarme a su nivel y comportarme de la misma manera que él lo hizo. No lo sé,
simplemente me siento muy perdida en este momento. Tengo emociones encontradas sobre todo esto y realmente solo quiero saber si lo que hice estuvo mal o fue lo correcto. ¿Soy la mala por contarle a la novia de mi padre la verdad sobre él y alejarla de él? Actualización 1. Hola, en primer lugar, muchas gracias a todos por responder a mi publicación y por todas las amables palabras que la gente tuvo que decir. También me gustaría reconocer los comentarios que me llamaron estúpida y cosas así. Estoy de acuerdo con ustedes, fue un gran error de mi parte. No debería haber pensado que mi padre cambiaría y definitivamente no debería haberle dado una segunda oportunidad, incluso después de descubrir que me había estado mintiendo todo el tiempo. Debería haberme dado cuenta de que era una persona vil y terrible y cortar lazos con él en cuanto descubrí cómo era. De hecho, nunca debería haber permitido que volviera a entrar en mi vida en primer lugar. Me hizo un gran favor al cortarme de su vida hace todos esos años y debería haberme mantenido firme en eso. Pero realmente soy una persona suave de corazón y no puedo tratar a la gente de la misma manera en que me han tratado a mí. No lo sé, supongo que se podría decir que es mi única debilidad. Mencioné que era algo crédula cuando se trataba de personas que alguna vez fueron valiosas en mi vida, y él resultó ser una de ellas, pero he aprendido mi lección ahora y no voy a permitir que esto vuelva a suceder. Así que gracias a todos por abrirme los ojos para ver la verdad. De todos modos, ya bloqueé a mi padre el día que se fue de la casa y desde entonces no ha intentado ponerse en contacto conmigo, al menos no hasta que hice esa publicación. Pasaron 3 días sin ningún contacto y olvidé que después de eso no intentaría volver a ponerse en contacto conmigo, pero me equivoqué. Ahora ha pasado casi una semana desde que se fue y acaba de enviarme una notificación legal. Aparentemente, me está demandando por difamación y su argumento es que aparentemente hablé con sus socios comerciales mientras su negocio aún estaba tratando de despegar y les dije que me había abandonado y por eso no tuvo éxito en su empresa, ya que sus socios e inversores empezaron a abandonarlo y retirarse uno por uno debido a lo que dije, y ahora hice lo mismo con su novia y quería demandarme por eso. Es hilarante que incluso esté intentando hacer esto porque no es cierto y todo el mundo lo sabe. Ni siquiera sé cómo logró convencer a su abogado de presentar un caso tan tonto. Va a ser desestimado en el tribunal cuando pueda demostrar fácilmente que nunca tuve contacto con ninguno de sus socios comerciales porque ni siquiera conocía a estas personas. Todavía no conozco a estas personas porque no he tenido contacto con ellas en los últimos 10 años y será muy fácil para mí demostrarlo. De hecho, incluso si preguntas a sus socios comerciales, probablemente testificarán en su contra y él va a perder esto, así que no estoy preocupada por lo que va a pasar, pero simplemente me siento molesta de que incluso esté intentando hacer esto. Podría simplemente dejarlo pasar y tratar este incidente como si nunca hubiera sucedido, pero supongo que le gusta crear drama de la nada y luego pretender ser la víctima, ese es su modus operandi, supongo. De todos modos, ya respondí a eso con mi abogado y si gana este caso, obtiene la cantidad de dinero, pero si pierde, tendrá que pagarme el doble de la cantidad porque lo estoy demandando de vuelta por causarme angustia emocional, a diferencia de él, al menos puedo probarlo. Cuando era niña, literalmente me abandonó y puedo probarlo porque sé que mi tía siempre me apoyará, pase lo que pase, sé eso con certeza. Así que tengo más personas de mi lado de las que él jamás tendrá. Actualización 2. Ha pasado una semana y 3 días desde mi última actualización y adivinen qué, mi padre ha decidido retirar su demanda contra mí porque probablemente se dio cuenta de que nunca iba a ganar esto y si perdía, tendría que pagarme el doble de la cantidad que me ha estado exigiendo, así que probablemente lo mejor para él fue retirarse y salvar la cara mientras aún tenía la oportunidad de hacerlo. No hemos tenido ninguna conversación directamente, pero sé que todavía está tratando de hacerme sentir mal y asustarme, ya que sigo recibiendo mensajes de perfiles falsos en las redes sociales y son realmente desagradables. Tienen muchas cosas malas que decir sobre mí y sé con certeza que probablemente sea mi padre, ya que no creo que nadie más se rebajaría a este nivel e intentaría acosarme en línea. He pensado en responder a uno de sus mensajes y decirle que si no deja de hacer esto pronto, podría tener otra demanda en sus manos por esto. También he retirado mi demanda por angustia emocional, ya que no quiero meterme en eso y causarme tantos problemas, ya que la angustia emocional es un fundamento muy vago y no sé si el tribunal siquiera lo consideraría. Así que no necesito hacer nada porque no necesito el dinero y solo lo estaba haciendo como una forma de vengarme de él, pero si no deja de enviarme estos mensajes, podría presentar una demanda contra él o al menos una orden de restricción. Creo que podría optar por la última opción, ya que va a llevar menos tiempo y, honestamente, me ahorrará muchos problemas. No creo que me cueste mucho probar que esos mensajes han sido enviados por mi padre. Actualización 3. Hola, ha pasado casi un mes desde mi última actualización y solo para contarles, ahora tengo una orden de restricción contra mi padre. Él me facilitó mucho el trabajo porque un par de días después de esa actualización, simplemente estaba descansando en casa el fin de semana y apareció muy tarde por la noche y causó una escena frente a mi casa. Literalmente arrojó una botella de vino a mi puerta y se rompió, lo que despertó a todos mis vecinos y hubo todo un alboroto al respecto. Tuvimos que llamar a la policía y lo arrestaron.
Desafortunadamente, lo dejaron libre con solo una advertencia, pero después de eso decidí que no iba a tolerar esta tontería y decidí solicitar una orden de restricción contra él y, por supuesto, después de lo que hizo, pude obtenerla bastante fácilmente. Así que ahora no creo que vuelva a aparecer en mi casa y, incluso si lo hace, tendrá que pagar el precio por ello.